Atención Colombia, es increíble cómo la justicia de este país es selectiva. Por un lado está Vicky Ávila, que está vociferando y que dicen que la están persiguiendo y demás, porque le abrieron una noticia criminal a partir de una denuncia de un ciudadano. Pero por otro lado sí quieren estar persiguiendo de una forma letal a la fiscal de hierro, Angélica Monsalve, porque dice las verdades como son, señores. Pues resulta que le abrieron una investigación más por críticas al presidente de la Corte Suprema, el señor Gerson Chaverra, ¿no? Y es que la Comisión Nacional de Disciplina abrió esta investigación contra la fiscal por sus críticas en redes sociales al presidente de la Corte Suprema y a funcionarios de la rama judicial, porque es que no actúan, señores, son selectivos, nombran y ternan personas cercanas a Vargas Lleras. Y cuando hay una persona que los critica, ahí sí quieren abrirle pues una investigación a la señora Angélica Monsalve. Pues la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha ordenado abrir una investigación disciplinaria contra la fiscal Angélica Monsalve a raíz de las publicaciones en redes sociales en las que lanza fuertes críticas contra el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, y otros funcionarios de la rama judicial. Las afirmaciones de Monsalve no cayeron bien en las altas cortes. Les molestó que les dijeran la verdad. Monsalve cuestionó en la red social X la gestión de Chaverra como presidente de la Corte Suprema, pidiéndole cumplir y hacer cumplir la ley estatutaria de la Administración de Justicia y acusando a los jueces de la República de violar y abusar diariamente de las leyes en beneficio de la criminalidad. En uno de sus mensajes, Monsalve expresó: Magistrado Chaverra, asuma sus potestades como presidente de la Corte Suprema de Justicia y cumpla y haga cumplir la ley estatutaria de la Administración de Justicia, la cual violan ustedes con su propio reglamento. El desorden comienza por casa. Tenemos muchas leyes que son diariamente violadas y abusadas por todos los jueces de la República y no hay poder divino que le ponga freno a estas arbitrariedades. Les dice la verdad, señores. Las leyes per se no son las que disuaden al criminal. Por el contrario, es la fortaleza del Estado para hacerlas cumplir. Lamentablemente en Colombia hay un juego perverso de muchos jueces que parecen haber sido filtrados por las mafias para beneficencia del delito y del delincuente. Es ahí donde tenemos la raíz de la debacle de la justicia. Por último le digo que anhelamos ver a una corte que realmente responda, señores, transparente, pero sin embargo no lo hacen. También Angélica Monsalve dice en otro trino: hoy a las 9 a.m. rendí entrevista ante la Fiscalía Sexta Delegada de la Corte Suprema por la investigación sobre el software Pegasus, cuyo fiscal y a su vez jefe coordinador de las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, quien desconocía que yo aún continuaba trabajando para la institución como fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Así será la desconexión que tiene ese fiscal con asuntos que debe atender. No sabía que su entrevistada era una fiscal o es una fiscal. Hágame el favor, señores. Mayor desorden. Y por decir esto, imagínense, le abren investigación. Es que definitivamente ahí están pintados. Pues el presidente del Consejo Nacional de Disciplina de Justicia, pues Alfonso Cajiao Cabrera, afirmó que se compulsaron copias de la seccional Bogotá para evaluar si Monsalve incurrió en faltas disciplinarias, en virtud del artículo 32 de la ley 1123 del 2007. Cajiao explicó que la investigación buscará determinar si las declaraciones de la fiscal Monsalve transgredieron deberes o prohibiciones legales y si configuran falsas éticas, particularmente por su impacto en la imagen y el orden de la rama judicial. Hágame el favor, empieza la persecución aún más para la fiscal, pues, Angélica Monsalve. ¿Ustedes qué opinan de esto que quieren hacerle pues a Angélica Monsalve? Ya ni se puede expresar, señores, de ver una justicia tan amangualada, tan amañada. O sea, no puede tener derecho de expresión, ¿no es cierto? Pues Angélica Monsalve se pronuncia frente a esto y dice: primero se entera la prensa que el Sindicato por la Justicia parecen ser el dúo dinámico. Señores magistrados y demás perseguidores tendrán que acudir al sicariato para poderme callar, ¿no? Porque se enteró primero la prensa que los mismos sindicatos. Desen cuenta aquí, abren investigación disciplinaria a Angélica Monsalve. En lugar de abrir la investigación al presidente de la Corte Suprema de Justicia y a los demás magistrados por violentar el Estatuto de Administración de Justicia al elegir a la fiscal general con un reglamento que no es ley, dictado por ellos mismos para su propio beneficio, se despierta el aparataje judicial en contra de quien advierte senda ilegalidad cometida por ellos. Ese es uno de los tantos y ya típicos y recurrentes casos de cómo los que se dicen gobernar e impartir justicia utilizan el aparato del Estado para aplastar y exterminar a quienes disienten de sus arbitrariedades e ilegalidades.
Lo he dicho, el fuero para estas altas personalidades es una burla a los colombianos y solo les garantiza impunidad. Por eso lucharé incansablemente hasta que ustedes dejen de tener ese nefasto privilegio. Señor presidente del Consejo Nacional de Disciplina de Justicia, ya que ustedes están tan preocupados por las ilegalidades, le he solicitado compulse copias ante la Cámara para que investiguen a sus colegas por violar la ley. Si no lo tiene claro, lo invito a que visite mi canal de YouTube Angélica Monsalve 8667 para que se instruya de cómo se debe elegir al fiscal general. Por cierto, hace rato les perdí el miedo a ustedes. Con este disciplinario ya van 10, aparte de los 11 penales, y algún día el Estado me va a reivindicar y serán ustedes quienes tendrán que responderle a la justicia. Inmorales, abusivos y arbitrarios. El cargo que les dimos les queda muy grande. Tremenda cantada de tabla que hace aquí Angélica Monsalve sobre, esta Corte Suprema de Justicia. Y aquí lo dicen los usuarios, siempre la misma jugada para callar. Nunca vi en mi vida, semejante nivel, de esta gente, señores, para perseguir órdenes, también investigaciones. Mejor dicho, a esta gente les vale huevo el pueblo colombiano. Pues aquí le dan energías. Adelante, valiente fiscal, en su labor de exponer a estos funcionarios torcidos de la justicia. Hay que sanear la rama judicial si queremos ver cambios reales en este país, ¿no? Lamentablemente la están persiguiendo. No como a Vicky Dávila, que porque le abren una noticia criminal ya forma severo escándalo mediático a nivel nacional, ¿no? Esta señora Angélica Monsalve tiene 11 procesos penales que se los puso aquí el señor Barbosa y Marta Mancera, porque estaba destapando unas ollas con empresarios como los Ríos Velilla, ¿no? Que les iba a imputar cargos y después le clavan disciplinarios y demás a esta señora para que no procediera. Increíble, señores. Por otro lado, se conocieron las 5 noticias falsas de esta semana, señores, donde definitivamente no sorprende cómo esta gente uribista cada vez quiere tergiversar la verdad. Y aquí se los tenemos con el periodista Celce Tete Crespo. Escuchemos. Llegaron las 5 noticias falsas contra el gobierno del cambio de la última semana. 1. Es falso que se haya gritado fuera Petro en la COP16. Al contrario, el presidente Petro fue ovacionado en Cali porque trajo el principal evento celebrado en Colombia en 50 años. Fue un video falso promovido en cuentas de redes sociales de la oposición y de la derecha colombiana, donde supuestamente gritaban tal arenga contra el presidente Petro en la COP16, pero se comprobó que fue un montaje hecho con un audio viejo de una protesta de la oposición en 2022. 2. Es falso que el presidente Gustavo Petro haya sido derrotado en la convención liberal, como dijo la precandidata del uribismo y directora de Semana Vicky Dávila en su cuenta de X. Valga aclarar que la convención liberal realizada el 31 de octubre pasado, la cual terminó en polémica por un presunto fraude, fue una elección interna del Partido Liberal y nada tuvo que ver el presidente Gustavo Petro en sus resultados, ni ha sido militante de ese partido ni siquiera. 3. Es falso que habrá racionamiento de gas en toda Colombia. Medios como la W, como Caracol Televisión, como Última Hora Caracol, siguieron insistiendo en la última semana con titulares de prensa con la noticia de que iba a haber un supuesto racionamiento de gas en toda Colombia. Sigue siendo falso. Valga aclarar que del 31 de octubre al 4 de noviembre, la regasificadora de Cartagena SPEC estará en mantenimiento anual. Este proceso no afectará el suministro de gas en residencias ni en pequeños comercios. Es un procedimiento rutinario. El gobierno del cambio reitera su compromiso con la seguridad y el abastecimiento energético del país. 4. Es falso lo que dijo el exministro neoliberal de Santos y opositor al gobierno del cambio, Juan Carlos Echeverri, el pasado 29 de octubre, en un trino de crítica donde dio a entender que en este gobierno se subsidió el diésel y la gasolina y que se estatizó la salud y las pensiones en Colombia. También habla de la argentinización de Colombia. A ver, señor Echeverri, primero, aquí no está Milei, al que ustedes apoyan, está Gustavo Petro. Segundo, en Colombia no ha habido estatización, sino una intervención gradual del Estado. Y tercero, los que subsidiaron por años la gasolina y el diésel fueron Uribe, Santos y Duque. Y a finales de 2022, el hueco fiscal al fondo de los combustibles que dejó su gobierno Duque ascendió a 36 billones de pesos. Y 5. Es falso que el ELN habría presionado el retiro del general Oscar Murillo del ejército. La W Radio publicó en su cuenta de X el pasado 31 de octubre que el ELN habría presionado el retiro de Oscar Murillo, el recién salido general del ejército. Pero el integrante oficial de la delegación de gobierno ante el ELN, José Félix Lafurí, confirmó que nunca se habló de ese tema con la delegación de paz del gobierno, ni en los pasillos, ni siquiera cuando estaban como colegas en el hotel. También lo desestimó y lo desmintió con rechazo Iván Cepeda, otro negociador del gobierno. Esta sección también está disponible en el periódico oficial de la presidencia Vida. Difundamos y ayudemos a combatir la desinformación y la manipulación contra el gobierno del cambio. Oigan, y es increíble que la W también se preste para dar estas noticias falsas sin verificación, sin prueba alguna ni nada, sino escribiendo un artículo y diciendo que el ELN presionó para la salida, ¿no? Y pues Vicky Ávila refuerza estas teorías falsas. Es increíble, señores. Por otro lado, resulta que hay un escándalo de la Pitarca Novas. Revelan presuntos vínculos de familiares y desvío billonario de recursos. Planta de tratamiento para haber tratado las aguas residuales en la capital de Colombia. Empieza a destaparse un escándalo y donde estaría presuntamente involucrado el padre de la periodista
también activista, también uribista, María Andrea Nieto. Hágame el favor, la señora no ha salido a trinar absolutamente nada sobre esta investigación, pues que despierta Unidad Investigativa RTBC, señores, que los deja muy mal parados. Y es que este es un nuevo capítulo en este escándalo de corrupción de la planta de tratamiento de aguas residuales Pitar, que salió a la luz pública, y pues esta es una investigación que ningún otro medio pues va a sacar, señores, ni Semana, ni la W Radio, ni Blue Radio, porque hacen parte de los mismos de siempre. Y aquí lo dice David Rosso: urgente, señal investigativa acaba de revelar los nombres de los vinculados en el escándalo de Pitar, donde se robaron 48.000 millones de pesos. Ahí en quién aparecen los contratos: Luis Gabriel Nieto, padre de María Andrea Nieto, quien apareció con 37 bienes a su nombre durante el mismo periodo en el cual se ejecutó este elefante blanco. ¿Por qué María Andrea Nieto no le ha hecho un control a estos contratos desde aquella revista? ¿Cómo es posible que presuntamente se robaran 48.000 millones de pesos en un proyecto que buscaba ejecutar una planta de tratamiento de aguas residuales? Hoy Bogotá vive la peor crisis de agua. ¿Por qué no hablan de esto? Las consecuencias de la maldita corrupción, señores, que nos tiene en ascuas y que tienen pues a Bogotá al borde de quedarse sin agua. 44% en los embalses de Chingaza, debería estar en un 70%, y no llueve por allá, en la capital llueve, pero en los embalses no. Escuchemos la investigación de Señal Investigativa. Que en parte ha frenado la obra desde sus inicios en 2009, ha dejado en la mente de los bogotanos únicamente al condenado exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, pero otros cerebros, también beneficiarios del dinero robado, han pasado de agache ante la opinión pública. Revista Raya y Señal Colombia conocieron el expediente de la primera obra que se contrató para iniciar la construcción de la Petar Canoas. Se trata del diseño, construcción y puesta en operación de un túnel bajo la modalidad de llave de mano para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo-Canoas, Río Bogotá. El contrato fue adjudicado y posteriormente suscrito entre la empresa de acueducto de Bogotá y el consorcio Canoas en diciembre de 2009 por un valor de 243.000 millones de pesos. Imagínense eso. Según la Fiscalía, el alcalde Samuel Moreno ordenó privilegiar con el contrato al consorcio ITC. Sin embargo, durante la adjudicación, el contratista Orlando Fajardo Castillo le ofreció 250 millones de pesos al abogado Manuel Sánchez Castro, testigo estrella en el carrusel de la contratación y abogado asesor del consorcio ITC, para que se retirara de la puja, cosa que logró. El dinero fue pagado a Sánchez a través de la constructora Fajardo Nieto Limitada, aseguró la Fiscalía. Posteriormente, refirió la Fiscalía en el expediente, una vez adjudicado el contrato, Fajardo Castillo, socio de Nieto, les pagó a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas la suma de 1.000 millones de pesos, fraccionados en 4 pagos, cada uno de 250 millones de pesos en efectivo, a través de Andrés Cardona Laverde y Emilio Tapia. En adelante lo que vino fue el gran desfalco a la ciudad, pues a pesar de que ni Fajardo ni Nieto hacían parte oficial del consorcio Canoas, ganador del contrato, estos tenían sus firmas autorizadas para disponer de 48.000 millones de pesos, que fue el primer anticipo para el inicio de la construcción del túnel, dinero que se perdió en un corredor de bolsa, en donde el distrito no pudo seguirle el rastro. En medio de esta jugada para apropiarse ilegalmente de los recursos, la Fiscalía encontró, por ejemplo, que la constructora Fajardo Nieto suscribió 38 contratos y emitió 127 facturas físicas dirigidas al consorcio Canoas por más de 10.000 millones de pesos. Por este desfalco al erario público, en agosto de 2021 fue condenado a 6 años de prisión el contratista Orlando Fajardo Castillo, quien suscribió un acuerdo con la justicia y hoy purga la pena en su casa. Además debió pagar una multa de apenas 317 millones de pesos. Sin embargo, su socio y amigo en la constructora Fajardo Nieto Limitada, el empresario Luis Gabriel Nieto, no ha sido tocado por la justicia. ¿Por qué? Según el proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía y el cual conoció esta unidad investigativa, Nieto, al igual que su socio, adquirió una docena de bienes muebles e inmuebles durante el periodo en que se perdieron 48.000 millones de pesos que correspondían al primer anticipo para el inicio de la obra, que costaba 243.000 millones de pesos y que consistía en construir el primer túnel de la Petar Canoas. A pesar de que su nombre aparece ampliamente involucrado en la trama de corrupción en los inicios de la Petar Tunjuelo Canoas, ninguna de las indagaciones penales en la Fiscalía ha prosperado contra el empresario Luis Gabriel Nieto. Sin embargo, esta unidad investigativa encontró el listado de bienes muebles e inmuebles que documentó la Fiscalía y que son de propiedad de él o de su familia. El objetivo, iniciar un proceso de extinción de dominio. Allí encontró 37 bienes a los que el ente investigador les emitió medidas cautelares, pues los mismos fueron adquiridos posterior y en medio del robo de los 48.000 millones de pesos.
El empresario Luis Gabriel Nieto ha sido cuestionado en las redes sociales por el papel que desempeña su hija, María Andrea Nieto, como periodista que denuncia actos de corrupción de otras personas en la revista Semana. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Cínicos, cínicos, cínicos. Hoy hablamos del control a la ASCE ante corrupción. A pesar de que la Fiscalía también incluyó bienes adquiridos por la periodista Nieto para su verificación, entre ellos un automóvil de alta gama de marca Audi, este no entró en la lista de extinción de dominio. Con 28 contratos entre 2008 y 2009, el grupo Fajardo Nieto era uno de los 4 que concentraba la contratación del acueducto junto con Odebrecht y los grupos Solarte y Yamil Sabac Solano. Una vez Gustavo Petro llegó en 2012 a la alcaldía de Bogotá, las denuncias se incrementaron. La atención se concentraba en el acueducto de Bogotá, que según las investigaciones era uno de los fortines de los cuestionados contratistas. Solo el caso del Apetar Tunjuelo Canoas logró interponerse en el camino de uno de ellos, de Fajardo, quien fue condenado a casa por cárcel a 6 años de prisión. En cambio, Luis Gabriel Nieto, hasta la fecha, no ha sido tocado penalmente por las autoridades judiciales. ¿Por qué dejan pasar tanto tiempo? ¿Por qué permiten que tal vez llegue los vencimientos de término? ¿Por qué son tan intocables estos empresarios que fungen de contratistas y demás? Nomás desen cuenta ahí los ríos Velilla. Cuando Angélica Monsalve iba a imputarlos, pues frenaron estos señores. Se dan cuenta cómo hay justicia selectiva y claro, cuando sale la fiscal a pelear porque haya una justicia real en Colombia, pues le abren un disciplinario, señores, es increíble. Pues ya hay reacciones. Sandra Ramírez dice, los que tanto denuncian la corrupción son los primeros en salir salpicados. Señal investigativa de Señal Colombia y Revista Raya revelaron un nuevo escándalo de corrupción que involucra al empresario Luis Gabriel Nieto, papá de la periodista María Andrea Nieto, de presuntos hechos de corrupción. Es que definitivamente la doble moral de algunos es terrible. ¿Habrá un control para semejante caso que hoy tiene a la capital con una de las crisis de agua más preocupantes de la historia? ¿Lo habrá, señora María Andrea Nieto? No lo creo. Aquí Derly López también dice, María Andrea Nieto grita fuera Petro, mientras su papá, Luis Gabriel Nieto, está vinculado al escándalo del Apitar Canoas, donde se robaron 48.000 millones de pesos. Qué cinismo mientras Bogotá sufre la peor crisis de agua, señores, y esto definitivamente nos deja atónitos. Pues acá están en el panel, señores, pues rindiendo lo que estos periodistas han encontrado. Yo sí quisiera saber quiénes son esos empresarios que de alguna manera estuvieron involucrados alrededor de este proyecto, estos 48.000 millones de pesos, que es que se perdieron, que ha dicho los entes de control, por ejemplo, la Contraloría encargada de salvaguardar los recursos públicos, no dice nada, son 48.000 millones. Tengo entendido, aparece un señor que se llama Luis Gabriel Nieto, que entre otras cosas, pues aparecía con 37 bienes a su nombre durante el mismo periodo en el cual se estaba ejecutando este elefante blanco. Y también, pues, antes de que, pues, para pedirle una ñapita, el tema de Pegasus, que entre otras cosas, pues, generó que ustedes, en compañía de nuestro gerente, también periodista Juan Morales, estuvieran en el Congreso de la República, precisamente entregando, pues, esa parte de las investigaciones que ustedes han desarrollado alrededor de este software malicioso que, entre otras cosas, pues, llegó a Colombia, pero que se desapareció del aire. ¿Cómo va esta situación de Pegasus también, Edison? Sí, bueno, vamos a mencionar algunos nombres que revelamos nosotros la noche anterior, digamos, que están involucrados en la pérdida de estos 48.000 millones de pesos. Entonces tenemos por un lado a Iván Moreno Rojas, quien era el alcalde, él era el hermano del alcalde Samuel Moreno en ese momento. Allí recordamos cómo, digamos, Iván Moreno Rojas, por ejemplo, tenía procesos disciplinarios penales desde el año 2001, ¿no? Hablando hacia el 2009, en el año 2001 ya tenía antecedentes porque en unos incendios extraños en Bucaramanga, cuando él fue alcalde de esa ciudad, se quemaron todos los expedientes, furiosamente, que tenía el señor Iván Moreno Rojas allá en Bucaramanga. Tenemos a otros los implicados, pues es el exalcalde Samuel Moreno Rojas, quien murió el año pasado, ¿sí? También, digamos, en este carrusel, en este contrato de 48.000 millones de pesos, de los cuales solo Iván Moreno y Samuel Moreno recibieron de parte de la constructora Fajardo Nieto Limitada 1.000 millones de pesos, fraccionados en efectivo de a 250 millones de pesos, en 4 partes se los pagaron. Viene el cerebro, digamos, detrás de este contrato, que es Orlando Fajardo Castillo. Orlando Fajardo Castillo es el empresario socio del señor Luis Gabriel Nieto. Entre los dos constituyen esta sociedad que se llama la constructora Fajardo Nieto Limitada, y a través de esa constructora se alían con Odebrecht, se alían con otra constructora, no recuerdo el nombre, y
hacen un consorcio que se llama el Consorcio Canoas, que es el que básicamente logra ganar este contrato de 243 mil millones. Lo que pasa es que ellos se roban, y hay que decirlo así porque ya están condenados. Orlando Fajardo Castillo está condenado a 6 años de prisión y a pagar una multa de 300 y pico de millones de pesos, nada más. Pero ellos logran embolsillarse de alguna manera, digámoslo así, 48 mil millones de pesos, que es el primer anticipo para iniciar la construcción de ese túnel para la Petar Canoas. Oiga, y este señor Nieto, nada de investigación, nada de condenas. El otro señor, por buena conducta, pagará por ahí 3 años desde su casa, solo pagará una multa del botín que presuntamente se robó y ya, todo saneado, nadie responde y esta plata pues le pertenece a todos los capitalinos y a las personas que pagan impuestos a diarios. El nivel de descaro de esta justicia en el país, ¿no? Y miramos a ver el perfil de María Andrea Nieto, a ver qué dijo. Nada, absolutamente nada. Solo publicó una noticia que Carlos Mejía, el uribista, pues dijo, solo entre el 2021 y 2022 España destruyó 256 represas para recuperar el curso natural de los ríos para cumplir a rajatabla con los objetivos de la Agenda 2030. Este año se vieron las consecuencias del delirio comunista europeo. Esto es lo que publicó una vaina de las represas allá, pues en España, pero acá la señora Nieto, nada de pronunciarse frente a lo que están diciendo de su papá, ¿no? Ni exigir rectificación ni nada por el estilo. Pero nos damos cuenta cómo a través de los poderosos, pues están perjudicando a la sociedad de una forma, pues impresionante. No más, la crisis de agua que estamos teniendo en la capital se debe también a toda esta corrupción, señores. A todo esto que cada día nos sorprende más, gente o empresas multinacionales que pagan muy poco por el metro cúbico de agua, mientras el más pobre sí tiene que pagar mucho más, ¿no? Dice acá María del Mar Pizarro, en Colombia se habla mucho de acaparamiento de tierras, pero no de agua. Hemos encontrado casos graves de concesiones otorgadas a empresas y personas para extracciones de agua del tamaño del consumo de ciudades, como Medellín o Cali. Increíble. Según un estudio de María Cecilia Roa y Sandra Brown, el 59% del agua concesionada en Colombia está en manos del 1.3% de sujetos. Estas son empresas embotelladoras de agua, de gaseosas, pero sobre todo ganadería extensiva, minería y desarrollo inmobiliario. Todo el tiempo estamos hablando del acaparamiento de tierras en Colombia, pero nunca hablamos del acaparamiento de agua. Por ejemplo, hay una concesión a nombre de Luis Alfonso Quiroga para extraer 292 millones de litros de agua al día. Según la respuesta a un derecho de petición que le hicimos a la CAR, este pagó 294.000 pesos el año pasado. Por todo un año. También tenemos otro ejemplo, Agrolonja. Al parecer, esta empresa tiene permitido extraer 17 millones de litros de agua al día para ganadería. Este es el agua que consumen 200.000 personas en Bogotá. Esto es más de lo que consume todo Teusaquillo, toda la Candelaria o Chapinero, y casi la mitad de lo que consumen los ciudadanos en uso. Pero vámonos a un municipio, Villeta. Este municipio de 32.000 personas consume 2.5 millones de litros al día. Y al parecer, un club de golf en este municipio, el club de golf Payandé, tiene permitido extraer lo mismo que todo el municipio. Para hablar de biodiversidad tenemos que cuidar nuestros recursos hídricos. Y aunque la agricultura requiere muchísima más agua que el consumo humano, realmente a los pequeños agricultores este recurso no les está llegando. En Colombia, el 25% de los habitantes no tienen un servicio de agua adecuado. Es urgente una reforma a la política de concesiones de agua que garantice equidad en el servicio y protección de nuestros recursos. Aquí lo que estamos viendo es lo mismo de siempre, los más poderosos queriendo verle la cara al pueblo colombiano, ya sea o por corrupción o por el más abeja, tumbándose y creando un cartel del agua, señores. Aquí Daniel Monroy lo dice, esto es sumamente grave. Bogotá está sufriendo por la falta de agua. No hay medidas de fondo por parte de Galán y los grandes acaparadores de agua pues no son tocados, señores. Ahí les dejamos el dato, compartan estas noticias que realmente son alarmantes y que nos pone a pensar y a reflexionar si realmente quieren devolverle otra vez el poder a la derecha para que siga haciendo lo que se les da la gana con el pueblo colombiano. Muy amables y hasta pronto.